Hola, muy buenas noches con todos los participantes que se han inscrito hasta el momento. En este momento vamos a dar inicio a la conferencia webinar dictada por Leila Quiroz, quien es jefe de recursos humanos de Envasur. La conferencia que ella va a dar se llama Lidérate si quieres liderar. Les pido de favor desde este momento que mantengamos en silencio el micrófono de cada uno de sus computadores. Igual yo voy a hacerlo manualmente en el caso que vea alguno prendido, para que al final de la conferencia de Leila ustedes puedan hacer cualquier consulta directamente para ella. ¿De acuerdo? En este momento con ustedes, Leila. Hola, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Leila Quiroz, soy psicóloga industrial de profesión y laboro en el área de talento humano. Les doy la bienvenida a todos, además agradezco pues a Feria 360 por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. La verdad no me explico qué es lo que está pasando con las diapositivas, están saliendo unas rayas rojas. Bueno. El día de hoy hablaremos de liderazgo personal para llegar al liderazgo empresarial. Es sumamente importante que todos tengamos en consideración que para ser un líder o para poder direccionar un equipo de trabajo, debemos primeramente tener claro cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestro propósito dentro de una organización. Entonces, es por eso que nació el tema de la conferencia del día de hoy. Lidérate si quieres liderar. Tú no puedes pretender liderar dentro de una organización si dentro de tu vida personal, dentro de tu esfera familiar, dentro de tu proceso de interrelación con las demás personas, no puedes o no sabes de qué forma puedes liderar tus comportamientos y tus actitudes. Antes de seguir con la conferencia, quiero comentarles algo. Las organizaciones están llenas de talentos humanos como nosotros le denominamos en el área de recursos humanos. Pero si estos talentos humanos no son capaces de innovar personalmente, de nada sirve estar en empresas tremendamente innovadoras. De nada sirve que estas empresas tengan los productos sofisticados o los procesos de producción los mejores. ¿Por qué razón? Porque dentro de estas organizaciones tenemos talento humano que no sabe de qué forma innovar o de qué forma transformarse. La renovación personal nace de ti, no del entorno por el que estás desarrollándote. Más que nada, la renovación personal es responsabilidad tuya. Luego de este espacio, nace en mi mente estas preguntas, o esa pregunta, mejor dicho. ¿Serías capaz de liderar un equipo de trabajo si no eres capaz de liderar tus acciones? Bueno, en los 15 minutos, la verdad que vamos a tener para las preguntas, quisiera que ustedes hagan sus intervenciones. Sería muy interesante saber qué es lo que ustedes piensan respecto a esta cuestión o este cuestionamiento que estoy haciendo. ¿Serías capaz de liderar un equipo de trabajo si no eres capaz de liderar tus acciones? ¿Serías capaz de liderar a una persona que tiene su propia historia, que tiene sus propios antecedentes, creencias, conocimientos y demás? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si queremos liderar o si queremos direccionar un equipo de trabajo, sepamos que debemos primeramente trabajar con nosotros mismos. Bueno, luego nace la motivación y el propósito de vida. Si no te conoces, ¿cómo puedes llegar a conocer a las demás personas? Para que nazca algo nuevo, debe morir lo anterior. No podemos pretender innovar haciendo lo mismo, porque entonces los resultados no serán del todo satisfactorios o no serán lo que tú estás esperando.
En conferencia, me imagino que deben haber personas que están laborando dentro de las organizaciones, personas que están en su primer trabajo, u otras que están en búsqueda del mismo. A las 3 personas les digo que para llegar al nivel deben pensar qué es lo que quieren, ¿no verdad? Deben sentirlo, deben saber qué es lo que van a hacer para luego ejecutarlo. Los principios más importantes de liderarte es enfocarte. Pon tu atención en un objetivo importante, en un objetivo que sea fundamental y trascendental para obtener tus metas y objetivos o, en este caso, para lograr lo que tú deseas. Muchas personas sobrellevan esta práctica en vez de dominarla. ¿Qué es enfocarse? Enfocarse es poner toda tu atención a la acción que estás realizando. Requiere concentración, requiere estar atento, vincularte a todo lo que rodea a este objetivo o esta meta a la cual tú estás queriendo trabajar o desarrollar. Cuando hablamos de enfocarse, hablamos específicamente de la atención que le tenemos que dar o de la concentración que le tenemos que dar a un objetivo o a una meta que tenemos. Ese es un pilar importante y fundamental para optimizar el desempeño de tu acción. Si tú no tienes un enfoque de tu meta o de tu objetivo, de nada te va a servir todo el proceso que vas a realizar durante el transcurso de ese logro. Ahora, si nos tenemos que enfocar, ¿no verdad? Tenemos que visualizar y tenemos que tener claro qué es lo que nosotros queremos lograr o cuál es la meta que necesitamos alcanzar. ¿Cuáles son los principales distractores que nosotros podemos tener en el día a día? Tenemos los imprevistos diarios, las típicas tareas operativas o las tareas que en su momento no le generan o no le agregan valor específicamente a la meta o al objetivo que nosotros estamos teniendo en este momento. Es muy importante tener claro cuál es el objetivo y por ende saber cuáles son las prioridades para lograr dicho objetivo. Adicionalmente tenemos los famosos temores, el salir de la zona de confort. Cuando nosotros tenemos frente a nosotros un proyecto de vida, un proyecto profesional o personal, lo primero que nos viene a la mente es, ¿y si llega a pasar esto? ¿Y si no puedo? ¿Y si el entorno no me es favorable para yo poder lograrlo? Todas esas cosas que se puedan presentar dentro del proceso tienen que darse. ¿Por qué tienen que darse? Porque es parte del cambio. El ser humano, por lo general, cuando está frente a un cambio o a un proceso diferente, va a sentir temor. Pero está en nosotros dejar esos temores a un lado, enfocarnos nuevamente en nuestra meta, en nuestro objetivo y seguir, sin que este temor sea un obstáculo mayor para lograr nuestro objetivo. Factores físicos. No sé si ustedes cuando tienen un proyecto o tienen un objetivo que ganar, ¿no verdad? O que lograr, se han dado cuenta de que comienza el cansancio, la fatiga, el estrés. Bueno, ese es un principal distractor del enfocar, ¿no? Si yo tengo una tarea o tengo un proyecto y comienzo a tener cansancio o fatiga, eso me va a distraer del objetivo que yo quiero lograr. Otro principio muy importante es crea e innova. Si tú quieres liderarte y quieres liderar un equipo de trabajo, debes ser muy innovador, debes ser un creador innato. Por eso dice, revisa tu objetivo y analiza cuáles son los cambios que requiere tu proyecto. Y más que nada,
cuál es la transformación en la innovación personal que tú vas a realizar, y esto será igual a innovación empresarial, que es justamente el objetivo. Innóvate. Como les decía hace un momento, al comenzar la conferencia, decía que el grupo humano o el talento humano que está dentro de las organizaciones deben ser innovadores. Por eso, en las diapositivas que estoy presentando, tenemos a una persona muy innovadora. A esto le sumamos una empresa que tenga procesos innovadores, interesantes, procesos de cambios, de transformaciones, y esto a su vez va a dar como resultado la innovación, el nuevo producto, el mejor servicio y demás. Actívate. Actívate es uno de los elementos más importantes de todos, porque el actívate es la actitud con la que tú vas a revisar, tú vas a medir y tú vas a parametrizar todos los procesos y todos los progresos que tienes dentro de tu consecución de objetivos. Es un comportamiento, es el comportamiento de una persona, la actitud, forma en que vemos y transformamos las cosas que hacemos y enfrentamos la vida. Es muy importante tener una actitud que nos ayude a ver más allá de lo que nosotros en ese momento estamos evidenciando o presenciando. Objetivos claros. Cuando hablamos de objetivos claros, hablamos de que cuando yo me enfrento a la posibilidad de realizar o desarrollar un proyecto personal o profesional, debo saber hacia dónde voy. No puedo coger y decir, bueno, quiero ponerme un negocio, quiero emprender. Ok, perfecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión de ese negocio? Lo más importante va a ser que tengamos en cuenta de que este negocio o este emprendimiento debe responder a una necesidad social, necesidad familiar o cualquier tipo de necesidad. Debe responder a algo. No puedo emprender un negocio solamente diciendo, me parece interesante poder hacer esto porque considero que me va a dar buenos resultados. No, tenemos que tener objetivos claros, tenemos que saber cuál es la misión de este nuevo emprendimiento. Adicionalmente, haz todo lo posible. Dentro de un proceso de emprendimiento, lo más complicado es justamente esta parte. ¿Por qué? Porque llega un momento en que en el emprendimiento comenzamos a tener temores, comenzamos a presenciar obstáculos, comenzamos a tener ciertas situaciones del entorno que nos dicen, ¿y si mejor lo dejo ahí? ¿Y si no lo termino? Y comienzan millones de ISIs a aparecer. Y en ese momento nosotros vamos a decir, justamente, no. Si dentro de mi proyecto de vida yo tengo claro qué es lo que quiero y hacia dónde voy, entonces eso va a ser posible. Y si va a ser posible, es porque yo voy a realizar estas actividades que van a hacer que eso se dé. El compromiso. El compromiso es estar dispuesto a pagar el precio de alcanzar nuestras metas. Es importante que nosotros estemos comprometidos o comprometidas con este proyecto de vida personal o profesional. Si no existe un compromiso dentro de un proyecto, ¿no verdad? No va a existir absolutamente nada. O sea, puede estar la idea de lo que quiero, puede estar muy claro lo que quiero lograr, puedo tener todos los recursos, tanto materiales, creativos y demás, pero no tengo compromiso. O sea, voy a emprender y en algún momento de mi vida voy a decir, bueno, ya no quiero seguir porque, no sé, se dio tal situación y no quiero o no puedo seguir desarrollando.
Nosotros cuando emprendemos un proyecto debemos tener un compromiso con el mismo, porque es un compromiso directamente con nosotros. El compromiso se genera en la medida en la que este proyecto para mí empieza a ser importante, empieza a ser parte fundamental de mi vida. Puede ser un proyecto personal, un proyecto profesional, pero desde el momento de que este proyecto se empieza a dar de una forma en la que lo incorporo en mi vida y es importante para yo poder seguir obteniendo objetivos y demás, el compromiso se va a dar, va a existir y vamos a ir adelante con nuestro proyecto. Los hábitos. Los hábitos son la repetición de acciones que se dan a lo largo del tiempo. Es importante que los seres humanos tengamos hábitos de transformación. ¿A qué me refiero con hábitos de transformación? Yo realizo una actividad o una acción de manera repetitiva. Lo más importante es qué es lo que estas acciones están aportando en mi vida, personal o profesional. Si estos hábitos o si estas acciones repetitivas me dan a mí la oportunidad de tener mejores opciones o mayores oportunidades, quiere decir que estas acciones son las correctas. Si estas acciones me cierran puertas y me hacen ver que en su momento las consideré correctas, pero ahora siento que me están estancando, son hábitos que debería ir cambiando y transformando. Tú quieres cambiar, pero sigues realizando lo mismo. Los invito a un excelente conferencista que se llama Ricardo Perret. Él habla sobre el mundo de las organizaciones y él habla de todo lo que se refiere al crecimiento empresarial. Este conferencista está muy enfocado a lo que es la productividad dentro de una organización. Y él dice claramente que toda empresa que es productiva es porque su talento humano innova, es creador y se le hace fácil transformar a medida que el entorno se lo exige. Si tú quieres cambiar, hazlo, pero empieza a darte cuenta cuáles son los hábitos o cuáles son las actividades que te van a ayudar a lograr ese cambio. Dentro de este proceso de cambio tenemos tres esferas importantes. Tenemos el cuerpo, tenemos la mente, tenemos el espíritu. El cuerpo es nuestro mejor aliado, nuestro principal aliado. ¿Por qué? Porque liderar de adentro hacia afuera es importante. En el momento de que se da el origen del liderazgo. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el cuerpo con el liderazgo? No entiendo. Bueno, yo les explico. Si nosotros como seres humanos empezamos a liderar nuestro cuerpo, empezamos a liderar cómo tratamos nuestro cuerpo, nos vamos a comenzar a dar cuenta que es muy fácil saber, conocernos y poder de esa forma lograr el objetivo que tenemos, en este caso con esta esfera. Por ejemplo, hay muchas personas que entienden que liderar su cuerpo es saber qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. Sí, es verdad, pero más que nada, liderar tu cuerpo va más encaminado a conocer cuáles son esas señales que tu cuerpo te va avisando. Por ejemplo,
a muchas personas cuando están en un proceso de trabajo muy complicado, hay un nivel de estrés sumamente alto, ya no es estrés, ya es distrés. Estamos hablando de un tema ya patológico y que sale obviamente del estado de alerta, que es el estrés. Comenzamos a tener malestares corporales, comenzamos a tener malestares estomacales y demás. Entonces comenzamos a decir, bueno, es que, bueno, comí tal cosa o no hice tal cosa o no, qué sé yo, no ingerí la cantidad de bebida o de agua que tenía que haber hecho y así. Pero bueno, sabemos que algo está provocando que nuestro cuerpo nos esté mandando esas alertas, pero no hacemos absolutamente nada para que estas alertas cesen y ya no tengamos problemas. Entonces, no decidimos, bueno, si tengo este problema médico, voy a empezar a comer sano, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a hacer rutinas de ejercicio, voy a recrearme, porque también es importante eso, si me gusta la piscina, voy a ir a la piscina, voy a disfrutar, voy a comer sano, no voy a comer tanto carbohidrato o no voy a comer tantas grasas, porque eso perjudica directamente mi salud. Todas esas cosas, todas esas inquietudes que se nos presentan, deben ser respondidas, deben ser contestadas desde el punto de vista de que si nosotros consideramos que lo más importante en la vida somos nosotros mismos, debemos empezar a preocuparnos y en respuesta a estas alertas, hacer algo, contestar a nuestro cuerpo y decirle, está bien, yo sé que hemos hecho esto, y que por eso tú estás en esta situación. Ahora vamos a cambiar todo. Vamos a hacer rutinas de ejercicio, vamos a comer sano, vamos a hacer ejercicio, vamos a correr, vamos a nadar, vamos a realizar muchas actividades porque tú mereces tener ese espacio y más que nada tener ese cuidado. Luego tenemos la mente. La mente es sumamente poderosa. Los psicólogos lo denominamos como el mejor aliado de todos los proyectos, pero hay ciertas cosas que se pueden ir deformando en la medida en que el ser humano o el individuo tenga interpretaciones de los hechos o de los eventos que se dan en su entorno. La mente es una respuesta a la interpretación de lo que ven nuestros ojos. Por eso dicen muy importantes psicólogos que lo que vemos no es la realidad. Lo que vemos es lo que somos y lo que interpretamos. El significado a los hechos, la autoprogramación, qué es lo que nosotros entendemos de un hecho o de un evento y que esto ha sido desarrollado a lo largo de nuestra vida. Cómo nosotros vemos las cosas, cómo las interpretamos, cómo pensamos que se están dando ciertos eventos o ciertos hechos dentro de nuestra vida personal, laboral, familiar y demás. El poder mental. El poder mental se minimiza al momento de que dejamos que nuestra mente se deje atacar por pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no son nada más que interpretaciones deformadas de situaciones o de hechos externos. Pensamientos negativos, como les comentaba hace un momento, cuando yo voy a emprender un negocio, lo primero que hago es, bueno, voy a tener un listado de todo lo que yo necesito para emprender ese negocio. Voy a ver la parte legal, voy a ver la parte financiera, voy a ver la parte de talento humano, voy a ver la parte social y demás. Pero llegará un momento en que dentro de todos esos procesos se den situaciones o se den obstáculos.
Y será en ese momento donde nuestra mente comenzará a generar pensamientos negativos como, es que en el mercado estoy aquí, no se está vendiendo muy bien, o sabes qué, el entorno me está diciendo que este producto no va a salir, o si voy a poner un negocio, no, es que los permisos están complicándose y por esa razón mejor no, y cosas como esas. Los pensamientos negativos son roedores. ¿Qué significa roedores? Cuando uno está frente a un proyecto, existen en psicología pensamientos rumiantes. Los pensamientos rumiantes son pensamientos pequeños, casi imperceptibles, pero que existen y que están ahí y que no se van. Los pensamientos negativos son esos pensamientos rumiantes que están dentro de todos los proyectos o todos los procesos que nosotros en general queremos realizar. Y comienza, no vas a hacer la venta porque el producto no te va a salir o porque no es bueno. No te va a salir la venta porque la economía del país no está bien o no es la mejor. Si estamos en el área de servicio al cliente, ¿cuál sería el pensamiento negativo? Este día voy a tener que entregar un reporte y si ese reporte no es favorable, no voy a ganar, qué sé yo, la comisión por servicio que estoy dando. Y cosas como esas. Entonces, los pensamientos negativos son pensamientos rumiantes que lo único que hacen es que nosotros empecemos a ver obstáculos y empecemos a ver situaciones que no nos permiten seguir adelante con este proyecto. La autoaceptación. Los grandes conferencistas que hablan recto a todo lo que tiene que ver con liderazgo personal, hablan de una autoaceptación. Las personas que han llegado a un nivel de éxito en su vida son personas que han llegado a ese proceso de autoaceptación. Y con esto quiero comentarles lo siguiente. En una charla, en una conferencia anteriormente dada, preguntaron que si la autoaceptación es un proceso de mediocridad. O sea, me acepto como soy y por ende no quiero alcanzar o no quiero cambiar tales características. La verdad es que no. No, la autoaceptación es el aceptar como soy, pero el también reconocer y saber que en ciertas esferas de mi vida o en ciertos puntos de mejora que yo tengo que transformarlos. Y tengo que esos puntos de mejora tienen que ayudarme a mí a abrir puertas y a darme las oportunidades que yo estoy buscando. Libre de ser sí mismo. Cuando hablamos de libre de ser sí mismo, hablamos de no compararnos. El peor error que podemos tener en un proceso de autoaceptación es compararnos con otras personas, con personas que tienen una vida diferente, que tienen una historia diferente, que tuvieron una familia diferente, que tuvieron situaciones diferentes en todo aspecto, en toda índole, familiar, personal, profesional y demás. Entonces, la mente como tal es la que nos dice a nosotros, bueno, yo me autoacepto, yo sé que tengo estas características, yo sé que estas características me abren puertas y que estas otras no me las abren. Entonces yo voy a hacer un proceso de renovación, innovación, transformación en mí para yo poder estar mucho más cerca de esas oportunidades que tanto deseo. Luego hay una parte importantísima que es el espíritu. No quiero entrar en
en temas de religión, ni mucho menos, ¿no? Pero la parte espiritual es muy importante dentro de un proceso de liderar mi persona, de autoliderarme o de un proceso de autoconocimiento. El soltar el ego, el saber que mi cuerpo es el resultado de mi espíritu. Es muy importante eso. Si yo no sé hacia dónde voy, si yo no conozco mi propósito de vida, si yo no me aferro a, bueno, no sé cómo ustedes lo puedan denominar, a una fuerza poderosa, ¿ya? Si yo no me doy ese espacio para estar en tranquilidad, en paz conmigo mismo, si yo dejo de lado todo tipo de rencor, de resentimiento, de pasado, de situaciones o eventos que me suscitaron y que no me permiten seguir, estaría yo incompleto. Porque si nosotros tenemos cuerpo, tenemos la esfera del cuerpo, tenemos el cuidado, tenemos el bienestar, tenemos la autoaceptación, tenemos interpretaciones correctas o tenemos un poder mental de pensamientos positivos, pero no tenemos espíritu. O sea, vamos a ser personas que estemos conectadas con nuestro entorno. Y es importante estarlo. Pero cuán importante es conectarte contigo mismo, conectarte con algo que te ayude y que sea tu ancla en la vida. Cuán importante es saber que tú estás en un momento de tranquilidad, de paz, de reflexión, de meditación y te encuentras y sabes lo que eres y sabes qué es lo que quieres lograr en ti. Luego de eso sale el libre albedrío. Cuando hablamos de eso, hablamos de que todos los seres humanos tenemos la capacidad de decidir en nuestra vida, de decidir qué es lo que vamos a hacer y de decidir hacia dónde queremos ir. Esto nos da la oportunidad de tomar muchas decisiones y espiritualmente decidir crecer y mejorar. Todo este proceso de autoconocimiento y de autoaceptación justamente se da por eso y se genera para eso, para autoaceptarnos y para saber que somos personas importantes, que somos personas que estamos en esta vida, estamos en esta tierra porque tenemos un propósito, porque tenemos algo importante que realizar, porque no hemos sido improvisados, porque no llegamos porque nos tocó, sino porque tenemos un propósito en nuestra vida. Y lo más importante es que nosotros entendamos cuál es este propósito, porque si no vamos a ser personas que tienen una vida normal, que realizan acciones, que realizan, que toman decisiones en su vida, pero llegará un momento en que no se expliquen qué están haciendo, por qué están donde están, o lo más importante, por qué no hicieron algo de lo cual en su momento se están arrepintiendo. Entonces es muy importante que al momento de que hagamos este proceso de autoaceptación y de aprender a autoliderarnos, estemos claros de que van a haber muchas situaciones que se van a presentar, muchas, y que estas situaciones son normal y que estas situaciones deben tener una respuesta de parte de nosotros. Y esa respuesta siempre debe ser, es posible porque así lo creo y porque considero que lo que estoy haciendo me lleva hacia donde quiero estar. Por eso les decía, es muy importante respetar todos los elementos antes mencionados. Ahora bien,
No sé si ustedes tengan la oportunidad o hayan tenido la oportunidad de conocer la historia de Jefferson Pérez. La verdad es que cuando yo leí la historia de Jefferson Pérez, para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Considero que antes de yo leer la historia de él, entendía que era el mejor deportista del Ecuador, con una medalla de oro y bueno, etcétera, ¿no? Pero cuando ustedes leen la historia de Jefferson Pérez, se dan cuenta de cuán importante es lo que estamos hablando. El autoconocimiento, la autoaceptación, la interpretación positiva de las cosas, los pensamientos positivos, el poder mental, la autoprogramación. Jefferson Pérez, en una de sus entrevistas, habló de algo sumamente importante. Habló de los retos. Y él decía algo que me llamó mucho la atención. Él decía que cada vez que corría y cada vez que competía, no solamente lo hacía para ganar. Ese no era su propósito de vida. Ese no era la meta que él tenía en ese momento. Para él lo importante era saber cuán lejos podía llegar posteriormente. O sea, si él llegaba a una posición definida, hacia dónde iba a llegar posteriormente a esa competencia. Y es verdad, nosotros en la vida comenzamos a realizar muchísimas actividades que de una u otra forma nos llevan hacia donde nosotros queremos estar. Y es ahí donde viene a mi mente una frase muy interesante que dice Walt Disney, que dice, mira si en el lugar donde estás, mejor dicho, mira si el lugar donde estás, esa es, mira si el lugar donde estás te lleva hacia donde quieres estar después de un tiempo, después de unos años. Entonces, esta reflexión nos da a pensar dos cosas. La primera, si yo como individuo, como ser humano me conozco, me he autoaceptado, considero que interpreto de la forma correcta los hechos que se dan en mi entorno, tomo decisiones asertivas y sigo mi proceso de crecimiento. Todas las cosas que yo haga durante ese proceso serán las que van a definir cuán trascendental va a ser mi vida. Puede ser esta personal o profesional. Entonces, cuando nosotros nos pongamos a pensar, a divagar, ¿qué queremos hacer? ¿Qué proyecto vamos a emprender? Primero pensemos qué es lo que quiero yo de mí. Si yo quiero emprender un negocio, ¿qué es lo que yo quiero como persona demostrarme? No enfocarnos en, bueno, si quiero emprender es porque quiero obviamente tener recursos financieros, quiero tener ingresos y cosas por el estilo. Sino más bien enfocarte en qué es lo que tú quieres para ti, qué es lo que quieres demostrarte, qué es lo que tú consideras que con este nuevo reto de vida vas a lograr. Y es importante saber si este reto o si esa idea que tú tienes o esa concepción que tú tienes en ese momento de tu proyecto va a la par o se alinea con lo que tú quieres lograr en ti como persona. No podemos emprender algo o no podemos empezar un proyecto de vida o un proyecto profesional si esto va a ir desalineado a lo que nosotros queremos como persona. Porque tarde o temprano puede ser que ese proyecto nos dé muy buenos réditos financieros, que me dé una muy buena entrada económica, pero llegará un momento que eso se contrapone tanto a lo que soy o a lo que quiero o a mis características como persona,
que no voy a querer seguir realizando. Y ahí es donde se conecta lo que les decía anteriormente, el elemento del compromiso. Si yo siento que este reto o este proyecto que estoy emprendiendo va en contra de lo que soy como persona, obviamente mi compromiso o el nivel de compromiso va a ser muy mínimo. Y tarde o temprano ese proyecto caerá, no tendrá sus frutos, sencillamente porque sentiremos que no es lo que nosotros queremos. Bueno, para mí es sumamente importante escuchar a todas las personas que están dentro de esta conferencia. Considero que lo más importante de la conferencia no es el contenido o no es lo que ustedes han escuchado, sino más bien cuál es el proceso de feedback que vamos a tener. Y entonces, no sé si nos pueden ayudar, por favor, para comenzar a tener las preguntas, si es que claro, las tienen. Cualquier inquietud o cualquier cuestionamiento, estoy a las órdenes pues, de contestarlo. En este momento se abre el foro para que cualquiera de los presentes haga alguna consulta, pregunta o incluso comentario de esta inspiradora conferencia del AILA, ¿no? Los que quieran hacerlo pueden activar su micrófono, que está en la parte inferior izquierda de la pantalla que ustedes están viendo, para poder hacer la pregunta del caso. Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, muy buenas noches. Sí, buenas noches, soy Leila Quiroz, líder de Recursos Humanos. Una consulta. ¿Usted qué considera las mejores estrategias, digamos, para mantener motivados a los empleados? Ok. Bueno, las mejores estrategias para tener motivados a los colaboradores. Primeramente, debemos tener clara cuál es la misión de la empresa, ¿ya? ¿Por qué? O sea, ustedes se preguntaron, bueno, ¿qué tiene que ver la misión de la empresa con el que yo quiera motivar a mis colaboradores? Pues tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Yo puedo motivar a los colaboradores desde el punto de vista que como recursos humanos me parece correcto. Por ejemplo, digo, bueno, vamos a promover bonos de productividad a las personas que lleguen a tales estándares de producción. En caso de que sea una planta o en el caso de que sea servicio, ventas, bueno, vamos a comisionar de tanto para A ver, permítame un momento. Listo, vamos a tener todas estas comisiones de ventas para innovar y para motivar a los colaboradores. Pero lo primero que tú tienes que hacer como talento humano, en caso de que estés dentro del área de talento humano, es tener las necesidades sentidas de tu personal. Lo más importante no es motivar de manera simbólica o de manera económica a los colaboradores, sino llegar a esas necesidades sentidas que estos colaboradores necesitan tener como respuesta. Yo puedo dar un bono de productividad a un colaborador, pero su necesidad sentida no es este bono, sino que yo le mejore las condiciones de trabajo donde él está actualmente laborando. Puede ser que las condiciones de trabajo sean favorables, pero esta persona necesita que su trabajo o que sus actividades o sus resultados sean agradecidos, sean incentivados, me digan, muy bien, hiciste un buen trabajo. Entonces, para yo realizar un programa de incentivo, que es justamente de lo que me preguntabas, es conocer cuáles son las necesidades sentidas. Entonces, en el caso de Laila Quiroz como Recursos Humanos de Envasura S.A., lo que yo hago para conocer estas necesidades sentidas del personal es hacer
un grupo de trabajo, ¿no verdad? En donde de una manera bastante amena vamos sacando todas las necesidades que tiene este grupo y de qué forma yo como empresa puedo responder a las mismas. Porque si por A o B motivo yo como empresa propongo un incentivo o propongo algo para mejorar el clima laboral y este no tiene la aceptación que debería tener, mi proceso o mi proyecto como recursos humanos no va a tener ningún tipo de peso. Al contrario, me va a ayudar a desmotivar mucho más al personal porque van a sentir que lo que yo estoy haciendo como empresa no es lo que ellos necesitan, sino lo que considero yo que se requiere para mejorar el clima de trabajo. Quisiera preguntarle a Kevin, si no me equivoco, ¿respondí su pregunta? Sí, muchas gracias. En eso sí, me asesoró mucho respecto a cómo mantener motivados a los empleados, que es algo también muy aparte del sueldo, sino tiene que ver con sus necesidades, que ellos necesitan también. Muchas gracias. Así es. Y bueno, tomando en cuenta esto, hay cosas que nosotros en las organizaciones podemos hacer que como recursos humanos no van a tener mayormente costos administrativos o valores económicos. Podemos, qué sé yo, implementar el día del cumpleaños de todos los colaboradores, darle un día libre. O el día del cumpleaños, lo mejor para yo hacer match entre este incentivo, ¿no verdad?, no monetario para este colaborador y el empoderamiento o el querer que este colaborador esté mucho más comprometido con la empresa, darle un pack de todos los productos que tiene la empresa por su cumpleaños con algo adicional. Y así sucesivamente se pueden armar muchísimos procesos y esto pues a su vez armar un programa de incentivos bastante interesante. También los incentivos deben tener un impacto social, o sea, si el incentivo que yo le estoy dando al colaborador solamente impacta a ese como tal o que le impacta a su familia. Eso también es muy importante. Mucho más cuando dentro de nuestras organizaciones tenemos poblaciones de adultos que pasan de cierta edad y que ya están teniendo familia, tienen hijos, tienen esposas. Entonces, todos los incentivos o las actividades que yo haga para mejorar el clima de trabajo también deberán estar encaminados, ¿no verdad?, a mejorar o a aportar a este entorno social que tiene el colaborador, que es su familia. Ok, en este momento, ¿alguna otra consulta de los participantes? Porque yo tengo una. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Isora, dígame. Buenas noches, sí, Leila, o Laila es su nombre. Mucho gusto, mi nombre es Isora. Muy interesante, muchas gracias por la oportunidad a través del foro, ¿verdad?, que se está abriendo. Yo lamentablemente ingresé a las 7:30 aproximadamente y pues vi la última parte, escuché la última parte. Mi pregunta va un poco alineada a la consulta que le hizo Kevin. En realidad tengo una situación en la cual estoy administrando, soy parte de la administración de una empresa, pero esa empresa no tiene como tal su departamento de recursos humanos. Hola. Sí, ¿le escucho? Sí, parece que hubo una interrupción. Entonces, la empresa no tiene como tal un departamento de recursos humanos que vele por las necesidades del grupo, del clima laboral y todo lo que encierra en sí el departamento. Tan solo simplemente lo que hace es controlar entradas del equipo, realizar los pagos, etcétera, ¿no? La parte financiera, como simplemente eso. Entonces, yo quisiera saber si hay alguna forma de medir, de demostrar y medir a través de alguna encuesta, un formato, a los colaboradores y a su vez entregarlo a las cabezas, al grupo que está a cargo, ¿no?, de la empresa, los dueños, para demostrar pues que hace falta en sí
preocuparse más, pues, ¿no? Por el clima laboral y los colaboradores como tal. No sé si es clara mi pregunta. Sí, muy clara. Solamente tengo un cuestionamiento adicional. Claro. A ver, en la empresa no hay un área de recursos humanos, entiendo, ¿no? Correcto. Ya, perfecto. ¿Usted hace parte de un departamento administrativo o de qué departamento o en qué departamento está? Gerencia administrativa directamente. Ah, ok. Entonces todos los requerimientos pasan por su área. Por eso usted tiene conocimiento claro de cuáles son las necesidades sentidas del personal. Correcto. Perfecto. Bueno, claro que sí. Usted puede realizar una encuesta, ¿no, verdad? Pero yo voy a hacer un comentario respecto a eso. A ver, cuando nosotros en recursos humanos o dentro de una organización hacemos un proceso de encuesta, tenemos que tener claramente dos puntos. El primero es que le estamos dando la apertura a todos los colaboradores o a las personas que son parte de la organización a decir cuáles son sus necesidades sentidas, ¿cierto? Por ende, cuando yo le abro esta posibilidad a los colaboradores, debo, como segundo punto, tener todas las facilidades o todos los recursos para poder responder, no en su totalidad a todas sus necesidades, pero sí a un porcentaje. Entonces, si usted dice, bueno, voy a hacer una encuesta o la empresa realiza una encuesta para saber cuáles son las necesidades de los colaboradores y por A o B motivo sale que las necesidades son, no sé, un aumento de sueldo. Le pregunto a usted, ¿la empresa está en posibilidades de, como respuesta a esta encuesta, decirle a la parte financiera, podemos realizar estos aumentos salariales de manera porcentual, obviamente porque no puede ser de golpe? ¿Existe esa posibilidad? Me pregunta directamente, ¿no? Sí, bueno, en este caso yo podría decir que no. Ok, listo. Por lo que entonces, ha sido puesto anteriormente, pues, ¿no? Y ha sido complicado, pues, que se dé este tema, este rubro de aumento de sueldos. Correcto. Sí, porque hacía la pregunta, porque sí es muy, muy importante que dentro de una organización se realicen estos procesos de encuesta. Es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa forma yo mido cómo está la organización y cómo están mis colaboradores. Caso contrario, no lo voy a saber y solamente voy a estar en un proceso de interpretación que no es lo correcto. Pero en el caso de que tengamos una empresa que no cuente con los ingresos o con los recursos financieros necesarios para responder a estas necesidades, lo que podemos hacer es que podemos comenzar a realizar actividades o incentivos no monetarios o simbólicos, como por ejemplo el día libre dentro de la organización, como por ejemplo los regalitos a los colaboradores, muy importante las actividades de distracción o esparcimiento de los mismos para que ellos se desconecten de la parte laboral y se conecten a un proceso de cohesión de grupo, que es lo más importante. Está comprobado que las organizaciones dentro de un proceso de cambio, transformación, logran salir ilesos de este cambio siempre y cuando su cohesión o su unión como empresa exista y sean fuertes. O sea, todos los colaboradores están claros de que el objetivo de la empresa es este, y aunque las situaciones dentro de la empresa no sean las más favorables, su grado o su nivel de motivación será tal que trabajarán para aportar o para lograr ese objetivo. Pero cuando hablamos de una organización que no cuenta con los ingresos, considero que lo mejor es comenzar a realizar actividades no monetarias o actividades simbólicas. Adicionalmente, recordar, no sé cuál sea la cercanía que usted tenga con las personas que tomen las decisiones, pero recordarles a ellos, que es sumamente importante de que si
ellos quieren productividad, ellos quieren mejorar los resultados, debe haber motivación por parte de los colaboradores. Si el colaborador no se siente motivado o no siente la necesidad de todos los días levantarse, a ir a trabajar, a dar su mejor esfuerzo, a dar ese valor agregado a todas las funciones y a todas las actividades que tenga dentro de la organización, como les decía en su momento, puede ser la más innovadora, puede tener los mejores productos, pero no va a salir, porque el que lo vende o el que hace que ese reto o ese resultado se dé es el talento humano. Entonces, lo más importante es que las cabezas estén claras de eso. Ahora, en la parte financiera, cuando tú hablas con un gerente general o con un presidente de compañía, no le puedes hablar de la forma romántica, ¿no? No es que los colaboradores están desmotivados y tenemos que hacer actividades porque si no hacemos estas actividades, pues van a salir, etcétera, etcétera. No es la forma recomendable de realizarlo, porque un gerente general o un presidente ejecutivo puede tener la respuesta de, bueno, si no quiere trabajar acá, pues que se vaya porque detrás de él hay muchos. Lastimosamente, esa es una característica de algunos ejecutivos dentro de las empresas. Gracias a Dios estamos en un proceso, una era transformacional donde nuestros gerentes y nuestros presidentes ejecutivos están cambiando su forma de pensar, están cambiando su visión hacia el talento humano y eso hace de que ellos tengan más claro de que el talento humano es lo más importante dentro de una organización, porque son los que realizan las actividades que nos dan como resultado el logro de las metas. De acuerdo. En este momento, como última pregunta, María José Guisado, que ha levantado la mano, pues podremos atenderla, ¿ok? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, María José. Leila, muchísimas gracias por el espacio. Yo quisiera hacerte una consulta de la parte, del otro lado, ¿no? La parte del talento humano. He tenido la oportunidad de presentarme a varias entrevistas laborales, pero me he topado con el tema de que, ok, eres profesional, pero si tú no tienes experiencia, no puedes ser parte de mi empresa, no puedes ser parte de mi proceso. Y la segunda, también fue una experiencia agradable, pero me pareció muy contradictorio que me tomen pruebas psicológicas, hablando específicamente del árbol, la persona y la casa. Tengo entendido que esta prueba psicológica, el evaluador tiene que tener un conocimiento previo mío, digamos que yo llevo un proceso psicológico con la persona, ¿no? Para que pueda tener una valoración general mío de mí como tal. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto esto es ético con la persona que se está prestando para tener una oportunidad de brindar sus servicios profesionales a la empresa, ¿no es cierto? Y también, porque ¿cómo puede hacer una persona que para lidiar, ¿no? Con el tema de no tener experiencia, pero querer adquirir experiencia, pero se topa con el muro de que si tú no tienes experiencia no te permiten entrar en una organización? Ok. Muy buenas preguntas, María José. A ver, la primera pregunta es el test del árbol, de la casa y del ser humano, ¿no verdad? No son test psicológicos, son test proyectivos. Todos los test proyectivos son diseños, ¿no verdad?, que hace la persona que está siendo evaluada y el evaluador interpreta dichas pruebas, ¿no verdad?, acorde a su conocimiento previo. Algo interesante que tú dijiste fue, como son test psicológicos, ¿no verdad?, estos deben ser posterior a un conocimiento o una historia clínica, psicológica de la persona para poder sacar resultados mucho más cercanos a la realidad. Considero, desde mi punto de vista como recursos humanos, que no necesariamente se puede dar eso, o se debe dar eso.
Por ejemplo, yo puedo tener una entrevista con una persona, realiza el test proyectivo, yo lo interpreto, pero eso debe estar a la par con una entrevista. O sea, muy personalmente yo lo he realizado de esa forma. Al momento que esta persona termina su test proyectivo, ¿no verdad? Yo lo reviso, lo evalúo, lo interpreto y empiezo, a medida que yo voy viendo ciertos rasgos o ciertos lineamientos dentro de este test proyectivo que realizó el candidato, hacerle preguntas, ¿ya? Hacerle preguntas de tal forma que voy a ir sumando mi entrevista con toda la información que yo haya recabado de este candidato. Ahora, hay algo muy importante que se debe tener en cuenta. Nosotros, los psicólogos organizacionales o los psicólogos industriales, tenemos hasta cierto punto la facultad para realizar estas prácticas, ¿no verdad? En este caso, este test proyectivo. Pero no podemos abusar del mismo, porque podemos entrar en un punto bastante íntimo, por decirlo así, bastante personal del candidato y no tener las herramientas para cerrar ese proceso, ¿ya? ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer un test proyectivo, empiezo a indagar en esa persona, comienzo a hurgar, ¿no verdad? En su vida personal y llega un momento en que esa persona puede tener una situación traumática de su vida y yo como psicólogo industrial estoy haciendo una entrevista, yo no puedo o no cuento con las herramientas para cerrar ese proceso, porque si ya llegamos a un punto de hacer una prueba proyectiva y hurgamos de tal forma que este candidato empieza a hablar, se va a convertir en algún momento en una psicoterapia y eso no puede darse. Entonces, los psicólogos industriales, los recursos humanos, debemos tener claro cuál es la limitante de nuestra profesión. Entonces, que si es válida esta prueba o este test, sí, siempre y cuando se lo lleve a la par con la entrevista. Yo no puedo terminar una entrevista, luego hacer el test proyectivo, interpretar el test y decir, bueno, esta persona es así. No, yo tengo que a la par de la entrevista ver cuáles son los resultados de esta prueba proyectiva y poder ir a indagar hasta cierto punto, como lo mencionaba anteriormente. Ahora, cuando me hablabas de que las empresas están requiriendo personal, tú aplicas, pero te dicen, no, es que no tienes experiencia. Bueno, lastimosamente me he encontrado con algunos colegas, ¿no?, que en sus vacantes ponen experiencia tanto tiempo, perfil profesional, qué sé yo, ingeniero, administrador de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente como recursos humanos jamás podría dejar de lado que sea importante el perfil profesional de un candidato, porque tampoco puedo decir que no me va a dar valor agregado a que sea, qué sé yo, un ingeniero en sistemas, si estoy contratando un analista de sistemas, ¿no verdad? Pero como recursos humanos no me debo enfocar en un perfil, me debo enfocar en las competencias profesionales o técnicas y las competencias blandas que tenga este candidato, que sea la forma o la predisposición que este candidato tenga para solucionar los problemas, la actitud de la que tanto hablábamos, la creatividad, el enfocarse en todo lo que esta persona quiere emprender y todas esas características que hoy por hoy son importantes dentro de las organizaciones. Es más, en algún momento vi un reportaje bastante interesante donde decía que llegará un momento en que las organizaciones van a necesitar personas con inteligencia emocional y competencias blandas mucho más desarrolladas que las mismas competencias profesionales o técnicas. Entonces, la respuesta sería esa. Los profesionales en recursos humanos debemos ver más allá de un perfil, debemos ver un desarrollo.
Adicionalmente, los de recursos humanos no debemos querer llevar o darle a la empresa a un talento humano completamente desarrollado, sino darle a la empresa un talento humano en proceso de desarrollo. Claro está, dependiendo de la posición y dependiendo del cargo y de las responsabilidades que éste tenga. María José, quisiera saber si respondí a tu pregunta o queda algo adicional. No, Leila, muchísimas gracias. Sí, respondiste satisfactoriamente. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias también a ti, Laila, y a todos los que están participando el día de hoy. La verdad es que ha sido bastante enriquecedora tu conferencia. Es interesantísimo entender que gracias a Dios el mundo entero se está convirtiendo y la empresa está entendiendo la necesidad de conocer de fondo al ser humano que va a contratar y ya no solamente quedarse con el papel o con lo académicamente impreso. Desde mi parte tecnológica, que aporto de alguna manera a este mundo de recursos humanos, me encuentro con cada vez tecnologías que justamente apuntan a aquello que has conversado, que apuntan a poder entender, a interpretar al ser humano y entender el potencial que éste tiene, desde análisis, desde los psicotécnicos, análisis emocionales, análisis blandos, de test blandos, como dices, lo conoces, y aparte incluso hasta análisis faciales en algún video chat que se pueda llegar a generar, incluso en algún texto que pueda escribir el postulante para poder entender el sentimiento que está teniendo actualmente. Entonces, cada vez las herramientas apuntan justamente a quién eres y no a qué has hecho. Por lo que queda claro después de esta conferencia que lo que tenemos que trabajar todos, los que queremos apuntar a una empresa o a un emprendimiento importante, es generar el quiénes somos. Y de esa forma como lo dijiste, ¿no? En ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Definitivamente, muchas gracias, Laila. Y siguen todos invitados a seguir participando del ciclo de conferencias que tenemos en todos estos días. El día de mañana vamos a tener la conferencia de un especialista también de marketing digital de la empresa Nestlé. Esto va a ser a las 10 de la mañana, los que puedan hacerlo desde cualquier lugar que puedan conectarse, ¿sí? Muchas gracias, Laila, y a todos muy buenas noches, y gracias por participar de este ciclo de conferencias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche.